37 años al servicio del campo. Nuestra misión es brindar servicios profesionales e integrales, defendiendo la transparencia del mercado, aportando conocimiento y acompañando al crecimiento de nuestros clientes. Un camino que recorremos juntos. A lo largo de todo este tiempo, nos hemos esforzado en ofrecer las soluciones que agreguen valor. Somos líderes en agrofinanzas, gracias al sello particular de nuestra gente, que combina pasión, transparencia y profesionalismo. Brindamos nuevas alternativas de agrofinanzas, acercando las mejores opciones de ambos mundos. Nuestra meta es que puedan desarrollar estrategias para vender su producción a un excelente precio, con seguridad de pago, una logística adecuada y que cuente con opciones de inversión y financiación seguras y transparentes para hacer crecer su negocio. Seguimos evolucionando, seguimos trabajando para acompañarte a mejorar el rinde de tu negocio. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro segundo webinar del año. Hoy contamos con la presencia de Pablo Lavigne, de la consultora Empiria. Pablo nos va a estar acercando todo lo que es mercado financiero, nacional e internacional. También contamos con Paulina Lescano, con toda la parte de información agro, también nacional e internacional. Con Agustín Marcos, con los technicals de Matt Barrofex. Les quería dar las gracias a todos por asistir, por tomarse el tiempo de estar en nuestro webinar, el cual es un gusto. Si les parece, vamos dando comienzo. Bienvenido, Pablo. Cuando quieras, podés comenzar. Gracias, Sergio. La idea de la presentación era darles un panorama de la economía argentina que está entrando en modo electoral. Y lo más importante va a ser las preguntas, perdón, esto siempre queda desfasado. Lo más relevante van a ser seguramente las preguntas que ustedes tengan, así que supongo, Sergio, que voy derecho y después me frenan y después hacemos un micro de preguntas o vamos cortando. Sí, perfecto, Pablo. Vamos, dale toda la presentación y al final de tu columna, como siempre, hacemos las preguntas de los asistentes. Perfecto. ¿Qué estamos viendo en la economía en general? Y después, si puedo, cambio de presentación unos minutos y les muestro algo más financiero, pero me parece que lo más relevante va a ser el contexto económico que estamos viendo para Argentina, con una economía que está entrando en un año electoral de una forma medio exhausta, que ustedes lo verán, más aún dado el contexto de la actividad de ustedes, pero ustedes lo verán, donde la idea general del modelo de la política económica, que era estimular la economía, ya sea digamos, desde el plano fiscal y con financiamiento monetario o con financiamiento del mercado local, encontró sus límites bastante rápido. ¿Cuáles son los límites que se encuentran? Y en general son la falta de reservas. Cuando la economía empieza a encontrarse con la falta de reservas, empiezan a crujir el resto de las variables, y así la economía fue evolucionando con distintos niveles de nominalidad que empezaron en el 2020, pandemia mediante, en torno al 20-30% de nominalidad, pues subieron al más o menos entre 40 y 50 en el 2021, y en el 2022 están terminando promedio entre 70 y 80, y en el 2023 ya la estamos viendo en 3 dígitos. ¿Y esto por qué se debe? Básicamente se debe a que en Argentina no hay posibilidad alguna de financiar la expansión del gasto público. No importa si el déficit es alto, bajo, o mediano, o algo parecido. El tema es que no se puede financiar. No se puede financiar porque Argentina ha sido incumplidor serial con el exterior, y eso lo vemos, lo sabemos, con un riesgo país de en torno a los 2.000, 3.000 que evoluciona, hace que el mundo no le quiera prestar a Argentina. El otro punto es que el mercado local es chico. Todos sabemos que Argentina tiene, digamos, un porcentaje de crédito o del sector financiero sobre el PBI que es de los más bajos de la región, en torno al 15, 16, 18, de acuerdo al periodo. Y el punto final es que todos nosotros, no queremos los pesos. Entonces,
al sacarnos de encima los pesos, al no tener financiamiento, esto encontró muy rápido su límite. ¿Y por qué es relevante todo esto? ¿Y por qué, perdón, porque esto no explota, como se dice? Básicamente porque estamos en una economía encepada. Entonces, los pesos están acorralados, están encerrados en la economía, y tienen muy pocos medios para financiarse. Si las empresas quieren acceder al mercado de cambios, no pueden comprar dólares paralelos. Ir al blue es todo una cuestión logística, no es fácil ir al blue. Si alguno tiene un excedente, una empresa tiene un excedente, quiere comprar, porque tiene una guita en B, y quiere comprar dólares, y comprar $1 millón es casi, tiene más logística que no sé, que programar una invasión, es brutalmente costoso y complicado. Pero ¿cuánto dura más la paz o la estabilidad, que hoy estamos viendo una especie de estabilidad artificial? ¿Cuánto tiempo dura? Y dura lo que duran las reservas internacionales. Y lo que vamos a ir viendo es que se van, al llegar digamos, al estar con la lengua fuera en un año electoral y al estar exhausta la economía, vamos a entrar en un año electoral con una dicotomía que es: intento mejorar mis chances electorales expandiendo el gasto público, pero dado todo lo que dije hace 30 segundos, eso te genera distorsiones adicionales. ¿Y cuáles son las distorsiones adicionales? Y las distorsiones adicionales es que te empuja la inflación para arriba, te empuja la brecha cambiaria para arriba, dificulta las exportaciones porque somos cada vez menos competitivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir desordenadamente, le voy mostrando ciertas cuestiones que es lo que argumentan esta conclusión. Entonces, la dicotomía final, como vamos a llegar a ver al final de la presentación, es si el gobierno va a decidir expandir o tener una política expansiva en un año electoral con la fragilidad extrema en la economía. Y vamos a ir a los números y vamos a ir revisando un poquito eso. Primero y relevante, las reservas internacionales. Fíjense lo que es digamos, el disponible de reservas internacionales. El disponible fue mejorando en los últimos meses con masa con los dólares soja, que pasó de tener holgura de reservas internacionales de 2 días de importaciones a tener más o menos 3 semanas y media de importaciones. Esto es digamos, una señal de un poquito más de holgura, pero cuando vemos que para adelante en el corto plazo, digamos, el disponible de dólares es nulo, de hecho es negativo, el Banco Central está vendiendo 50 millones de dólares todos los días, la situación se hace un poquito más apremiante. Sin dólar soja hoy estaríamos en otra situación, pero bueno, sucedió el dólar soja, pero el dólar soja, en parte, son liquidaciones que no se hacen durante estos meses. Fíjense el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda lo que te muestra es que estamos en el nivel más bajo de liquidación del sector agroindustrial desde 2004. ¿Qué le queda al Banco Central? La única opción que le queda en este contexto es reducir las importaciones. Yo no sé, estaba hablando con Sergio si tenían muchos insumos importados o bien en general todas las fuentes que tengo que necesitan insumos importados para funcionar, lo que cuentan es que está todo extremadamente trabado y cuando salen los plazos son bastante largos, entre 180 días, una cosa por el estilo. Entonces, la variable de ajuste digamos, en lo que es el sector externo han sido las importaciones. Y lo más probable, con un grado de certeza casi 100, es que esto se intensifique. Aquí la clave, hay 2 puntos que ustedes lo sabrán mejor, tendrán más informaciones. ¿Cuánto va a ser la cosecha final? Nosotros estamos viendo una merma de la cosecha, o digamos de lo disponible de dólares, de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Y el otro punto es el gasoducto, es si realmente se va a llegar a cumplir con el gasoducto. ¿Y esto por qué es relevante? Fíjense el cuadro de la derecha, el gráfico de la derecha. Cuando
Las importaciones con combustible son más o menos 2.000 millones de dólares. Si en junio no está terminado, a fines de junio está terminado el gasoducto, posiblemente este faltante sea creciente, porque el gobierno ya estaba contando con esos dólares. Entonces, con menos dólares disponibles de la cosecha y con el gasoducto sin terminar, posiblemente el problema sea mayor. Y esto, después vamos a intentar juntar todo, pero lo que básicamente, la conclusión de esta parte es, faltan dólares, y descontando el gasoducto faltan 7.000 millones de dólares. Faltan 10.000 de exportaciones, y el gasoducto te permitiría ahorrar aproximadamente 3.000 millones de dólares. El faltante total del año se calcula más o menos en 7.000. Imagínense que hubo restricciones y un cepo brutal en un año con 7.000 millones de dólares de más. Entonces, lo que espera para el sector, especialmente el que requiere de insumos o requiere de importaciones o requiere de maquinaria importada, es una estrechez bastante grande en este punto. Entonces, punto 1, el faltante de dólares es bastante grande. ¿Qué está pasando entonces? Primero, hay un punto relevante, es por qué faltan dólares independientemente del problema estructural de Argentina, las exportaciones o del sesgo antiexportador que tiene la economía. El gobierno ha intentado posponer sinceramiento de variables, como puede ser la del tipo de cambio, el tipo de cambio oficial, lo ha intentado posponer porque en general toda devaluación suele ser recesiva en su fase inicial. Los primeros 6 meses de una devaluación son recesivos. Entonces, fue postergando estos sinceramientos y llegó el año electoral. Enfrentarlos ahora es casi imposible para el gobierno, porque perdería las elecciones por un margen brutalmente alto. Entonces, esto no va a suceder. ¿Qué va a intentar hacer? Ir corriendo el tipo de cambio oficial más o menos un poquito por debajo de la inflación, como va sucediendo. Fíjense el cuadro de la izquierda, lo que te muestra que cada año va perdiendo competitividad, porque la inflación termina siendo más alta que la devaluación. Lo que busca el gobierno es intentar tener algún tipo de ancla que evite que el resto de las variables vuele, que sean un barrilete. Entonces, fíjense que más o menos todas las variables nominales intentan converger a tasas en torno al 6% mensual. Gráfico de la derecha, la inflación dio 6, la tasa de devaluación se ajustó en las últimas semanas cuando el gobierno ya sabía que venía por ahí. Entonces también intenta que no se le escape demasiado el tema de la competitividad. Punto importante, si estamos caros en los dólares paralelos, el dólar paralelo, la inflación y la inflación y un poquito el nivel de actividad son las variables que van ajustando. Lógicamente el cepo, ¿no? El tema de importación. Pero las variables que el gobierno no controla y que se van ajustando solas de acuerdo al mix de políticas que elige son la inflación, la brecha cambiaria o lo que es el dólar paralelo y el nivel de actividad. Está caro el contado con liqui, para tomar uno de referencia, están caros los paralelos. Y nuestra percepción es que no. Fíjense el cuadro de la izquierda. El cuadro de la izquierda lo que te muestra es en esta gestión cómo ha evolucionado el contado con liqui a precios de hoy. Si uno lo mira a corto plazo, acuérdense, tengan en cuenta el faltante de dólares que esperamos para este año, que dijimos hace un rato. El contado con liqui o los paralelos de corto plazo no lo vemos caro. Y después vamos a ver la otra pata, que es la cantidad de pesos. Pero hoy no lo vemos caro. De largo plazo es una discusión distinta. Porque de largo plazo, fíjense el gráfico de la derecha, lo que te dice es que si uno toma el nivel del tipo de cambio a hoy, el real multilateral, el tipo de cambio real, el que queda la competitividad contra el resto de las economías, más o menos al valor del contado con liqui actual, estás en un nivel pico del overshooting del 2002, cuando se acuerdan que saltó a 4 y pico y después bajó. Entonces, de largo plazo sí lo vemos caro. Si hay un programa de estabilización y un programa de unificación cambiaria con prudencia y convergencia de las variables, el tipo de cambio no debería ser el valor del contado con liqui. Pero
de corto plazo sí lo vemos caro, lo vemos barato, perdón. No lo vemos caro. Vamos al otro cabo suelto o al otro problema que vemos en la economía. Voy a ir un poquito para adelante, discúlpenme, soy desordenado. Vamos a este y después volvemos a la inflación, porque la inflación es una consecuencia. El déficit primario del gobierno es sin contar intereses. El déficit primario del gobierno se fue ajustando bastante desde que asumió Massa. Fíjense, el valor de mayor déficit fue en aquella especie de corrida con Guzmán. El déficit era bastante alto, era casi 4 puntos del PBI, y con Massa se fue reduciendo, con el correr del tiempo, se fue reduciendo a más o menos 2 puntos. ¿Qué es lo que se ajustó? Se ajustó un poco subsidios, fíjense el gráfico de la derecha, en términos reales, se ajustó transferencias a corrientes a provincias, se ajustaron planes sociales y se ajustaron jubilaciones. El peso de las jubilaciones es muy grande. Todo plan que intente bajar el gasto siempre va por lo mismo, por estas 3 variables. Planes sociales es en general el más complejo, pero va por transferencias a provincias, va por subsidios económicos y va a jubilaciones. Es decir, que el déficit se ajustó, pero viene, y todo lo que es la inflación en general tiene una resaca, lo que se llama resaca monetaria, que es el acumulado te va influyendo los meses que van siguiendo, tiene inercia. Entonces, ¿se fue reduciendo? Sí, se fue reduciendo. Pero venía de valores muy altos que exigían emisión monetaria bastante grande. Fíjense el gráfico de la izquierda. Cuando uno mide las distintas canillas por las que el gobierno emite pesos, están en la calle o están, digamos, en inversiones financieras que solamente, acuérdense lo que dijimos al principio, se sostienen con un cepo cambiario. Entonces, para comprarle los deja al gobierno, el gobierno emitió 4 puntos del PBI. Para comprar el dólar soja, emitió más o menos 2 puntos más. Para financiar los intereses de la LELIQ son más o menos 4 puntos más. Bueno, en total emitió el año pasado más o menos 10 puntos del PBI. Con una emisión de 10 puntos del PBI y una caída, gráfico de la izquierda, de la demanda de dinero. O sea, ¿qué es caída de la demanda de dinero? Nosotros no queremos los pesos. Y como nosotros no queremos los pesos, los bancos tampoco lo quieren y los inversores tampoco lo quieren, no quieren quedarse en pesos. Entonces lo que va sucediendo es que nos vamos desprendiendo de eso y la única forma que queda es aumentar la tasa de interés a valores razonablemente parecidos, un poco por encima de la inflación. Lo que va generando es este efecto bola de nieve del ELIX. Perdón la ensalada. Entonces, ¿qué tenemos ahora también? Que el déficit fiscal se mantuvo relativamente, fue reduciéndose, pero desde valores que venían muy altos. La emisión de pesos fue bastante alta y hoy estamos, digamos, en emisión actual o emisión futura, porque esto en algún momento se considera que se va a pagar, gráfico de la derecha, en valores de pasivos remunerados sobre bases monetarias que están tocando valores de la historia, no reciente, pero de la historia de los últimos 50 años en Argentina, que eran momentos preocupantes. Fíjense el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha lo que te dice es que estás en valores similares al 89. O sea, son números que realmente cuando uno los mira es preocupante. Entonces, ¿qué tenemos? De vuelta. Pesos que no lo quiere nadie, falta de dólares, etc. Es lógico entonces que la inflación presione. Entonces ahora volvemos al cabo suelto. El otro cabo suelto, recuerden, las variables que encuentran en la brecha, que lo vemos barata, porque ahora sí podemos unirla. Muchos pesos, pocos dólares. Uno tendería a pensar que se ajustaría, no en el cortísimo plazo, pero se ajustaría el dólar paralelo. Y el otro punto es que la inflación muy difícilmente baje. ¿Por qué muy difícilmente baje? Por todo lo anterior. La emisión monetaria actual, o la emisión monetaria que se considera futura, quedó muy alta, es muy alta.
Y como veíamos en el gráfico anterior, nosotros no queremos los pesos. Entonces, la demanda de dinero se reduce. ¿Dónde estamos hoy? Inflación de 6 puntos en el mes pasado, inflación que nosotros estamos midiendo hasta ahora en el mes en torno al 6,5. Una inflación anualizada que estaría llegando en torno, perdón, en torno al 100% el mes que viene. Inflación interanual de 100 puntos. Punto importante que vemos, si ustedes dirán, porque están en el sector, lo podrán decir mejor que yo. El precio de la carne ajustó, pero el precio de la carne al mostrador que mide el INDEC el mes pasado no ajustó. Está todo para ajustar durante el mes de febrero. Entonces, el valor que viene de inflación es ya tocando a los 3 dígitos. Pero como dijimos, perdón el desorden, y después vuelvo a estamos con los problemas de una fuerte cantidad de pesos dando vuelta en la economía, pocos dólares, con sequía, la inflación alta, inercial, pero hay un problema que anda siempre dando vuelta en los debates, y más es el problema de la deuda. Y acá nuestra conclusión es, no tenemos problema de corto plazo o de mediano, no vemos problema de una deuda en dólares fuerte, pero sí vemos problemas que pueden llegar a complicar el panorama económico de una deuda en pesos fuerte. ¿Por qué es esto? Fíjense, gráfico de la izquierda es deuda con privados en dólares. No, en los próximos antes parece pagable, ¿no? No luce nada extremadamente complejo. Sí se empieza a complicar a partir de 2025, 2026, pero en el corto plazo no luce un imposible. Ahora fíjense el gráfico de la derecha si sumamos la deuda en pesos a dólares. Hay lo que se llaman las torres de pesos, durante el transcurso de año bastante complejo. Más o menos tenemos 5 puntos del PBI venciendo, pero fíjense el gráfico de la izquierda si lo ven, en el cortísimo plazo antes de las elecciones. ¿Pero por qué es esto? Porque los privados o los inversores no saben qué va a pasar después de las elecciones. No saben si va a haber un eventual reperfilamiento, después podemos ahondar si ustedes quieren en esto, y no saben qué haría el gobierno actual si tiene que continuar en el gobierno y manejar estos vencimientos. Entonces, cada vez que va sucediendo la licitación, la participación de las entidades públicas es mayor y el plazo al cual refinancian los privados es cada vez menor. Fíjense el gráfico de la derecha. Hasta hace un año, más o menos el plazo promedio eran 16 meses. En las últimas licitaciones el plazo bajó a 4 meses. 4 meses es porque todos quieren esperar y ver qué pasa al momento de septiembre. Nadie quiere anticiparse a dejar porciones de pesos relevantes para su patrimonio después de las elecciones. Entonces, recordemos, inflación inercial, perdón pero dado el desorden con que presento, voy recopilando. Inflación inercial muy alta, problemas para financiamiento que requieren de la emisión monetaria directa o indirecta a través del Banco Central bastante altos. Los vencimientos de pesos concentrados antes de las elecciones y una brutal falta de dólares. La pregunta que nos hacemos con todo esto es, hoy se ve una tensa calma. ¿Puede mantenerse la calma? Lo cierto es que si se mantiene este ajuste fiscal o se mantiene esta tendencia en el gasto, no sea tan grave. Sí va a crujir un poquito cuando se acerquen las elecciones todas las variables que estamos hablando, pero nada de una forma extremadamente compleja si se mantiene esta tendencia en el gasto. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿se mantiene? Y esto es lo que intenta responder la pregunta. Si tomamos la inercia actual, el déficit bajaría más o menos a 1,7, desde el 2,4 actual, 2,5 en el que cerró el año pasado, déficit primario. Ahora, para que eso suceda, tienen que seguir subiendo las tarifas. Para que eso suceda, tienen que seguir ajustando las jubilaciones.
Y para que eso suceda, las transferencias a la provincia se deberían mantener o incluso disminuir en el margen. La pregunta es, en un año electoral, ¿esto lo ven viable? Y nosotros ponemos dudas acá. Fíjense los tres escenarios, especialmente el escenario político. Jubilaciones. En un año electoral no va a haber bonos, no va a haber fórmulas rezagadas, la fórmula rezagada ya está, pero no va a haber bonos que compensen las mínimas. Nosotros pensamos que sí. Los subsidios. Si bien va a caer los costos por el gasoducto, las tarifas, lo vamos a ver más adelante, van a seguir atrasadas. Y es muy poco probable que se intente un reordenamiento mayor en un año electoral. Entonces no vemos que esto va a expandirse. Y como vimos aquí, cosa compleja para un gobierno peronista es, ¿se van a ajustar los planes sociales en un año electoral para que esto continúe de esta forma? Lo difícil lo vemos difícil. Entonces, esta inercia del gasto es muy poco probable que se mantenga. Y el otro punto final, y con esto vamos a las proyecciones y vamos pasando a las preguntas, es que dada la restricción de los... Primero, quiero mostrar esto. Dada la restricción, dada la gran nominalidad, etc., lo que ha sucedido en Argentina es un ajuste brutal en los salarios en los últimos años. Pero también lo que se ha dado es una especie de flexibilización, no, pero reforma laboral, precarización laboral, o como quieran llamarlo, de facto. Fíjense lo que es el aumento del empleo por tipo. Fíjense el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda, la línea roja. En el 2017 había más o menos paridad entre asalariados privados formales y monotributistas más informales. En el tercer trimestre del 2022, recuperación del empleo mediante, la cantidad de asalariados privados sigue siendo menor que en 2017, pero hay 1 millón más de empleos informales y monotributistas. Pero además de todo eso, el salario que más ajustó, dada la enorme nominalidad que tiene la economía argentina, es el del sector no registrado, que cayó 40 puntos desde aquel entonces. Entonces, a pesar de la recuperación del empleo, ¿por qué hay recesión o por qué se está sintiendo este parate en el nivel de actividad? Recordemos, desde el lado de la oferta faltan dólares, que se restringen las importaciones, pero este punto también es clave. La inflación, que es el otro cabo suelto, deterioró los salarios. Entonces, la economía empezó a caer. ¿Cuándo alcanzó su pico? En agosto pasado. A partir de agosto pasado, la economía quedó exhausta y quedó en un valor alto, pero empezó lentamente a reducirse. Y los últimos números están mostrando caídas bastante relevantes. Caídas de la industria entre el 2 y el 3% de acuerdo a cómo se mide, pero caídas en todos los sectores industriales, salvo alguno muy particular protegido como puede ser el textil o alguno que tiene cierta coyuntura como el tabaco. Pero el resto se ha derrumbado en los últimos meses. La construcción cayó 10 puntos en diciembre, 10 puntos interanual en diciembre. Otro punto que demuestra también el problema que tiene a futuro. Lógicamente el consumo privado se deterioró y el otro punto final que termina contexto económico y que te marca el contexto económico es la suba de la pobreza. La pobreza va a terminar en los datos que se den a conocer para 2022 va a terminar en torno al 40%, 29,3%, que son valores que son bastante altos. ¿Pero por qué la pobreza? Básicamente por el nivel de nominalidad. Cada vez que sube la inflación de forma relevante, no hay forma que es muy difícil que los salarios informales, especialmente que no tienen la gimnasia de la paritaria, que no tienen la gimnasia del reacomodamiento, es muy difícil que le ganen a la inflación. Y lo que se fue dando, no tengo el gráfico acá también, es un caso nuevo, donde casi un tercio de los asalariados privados es pobre. Eso no pasaba en Argentina. La clase media siempre estaba más o menos
digamos, cuidada o exenta de este problema. Hoy un tercio de los asalariados privados formales son pobres. Eso no pasaba. Finalmente, vamos a las proyecciones y con esto cierro y vamos a las preguntas. ¿Qué dijimos? Recopilemos. Hoy el gran problema que tiene Argentina es que no puede financiar el crecimiento. No puede financiarlo, o ya sea porque la cantidad de pesos o la expansión encontró sus límites, ya lo vimos, porque no queremos los pesos, porque el financiamiento se ha cortado y nadie quiere quedarse cerca de una elección con una cantidad de pesos relevante, porque faltan dólares, y la sequía lo ha profundizado, y lógicamente los cabos sueltos que van saltando son especialmente la inflación, la brecha cambiaria, y el nivel de actividad va ajustando también de acuerdo a región. Entonces, ¿qué estamos viendo? Este año la economía es muy difícilmente crezca, posiblemente caiga en el margen. La pobreza sí va a crecer, el desempleo, lógicamente, si nosotros pensamos que el crecimiento se debería reducirse, el desempleo debería salir un poco. La inflación la vemos promedio anual en torno al 99, pero 99, estimar el número fino de este tipo de cosas es una quimera con valores de nominalidad tan altos. Va a estar en torno a los 3 dígitos durante gran parte del año. Y punto aparte, que si quieren después vamos, es qué va a pasar después, o qué puede pasar después de las elecciones. Las tarifas es la variable de ajuste. De nuevo, el gobierno que entre, o el gobierno, o si renuevan, pero la nueva forma de gobierno deberá tener un ajuste tarifario relevante, y no es inviable. El tipo de cambio va a subir menos que la inflación, nuevamente. La tasa de interés debe estar por encima de la inflación, porque si no, todos esos pesos, recuerden, la cantidad de pesos en el cortísimo plazo que vencen no renuevan, tienen que renovar. Los salarios consideramos que no le van a ganar a la inflación por cuarto año consecutivo, perdón, va a seguir deteriorándose el salario real y con ello el consumo. El déficit primario no lo vemos modificándose mucho, y sí lo que vemos es que la emisión necesaria, tanto para el déficit como para financiar las LELIQ, sí van a seguir creciendo, con lo cual el problema de la deuda en pesos va a ser mayor el año que viene. Creo que con esto estamos. Sergio, si querés abrimos a las preguntas. Perdón el difícil panorama. No, perdón, Pablo, gracias. La verdad, impecable la presentación que nos diste, la información que nos acercaste. Tenemos una pregunta. ¿Sos tomador de pagaré bursátil a mayo 24 con tasa del 1% avalado, con obligación negociable para rolearte de deuda que tenés en el 23? Ellos tomaron un pagaré a mayo del Sí. 24 con tasa del 1, supongo que... Es un pagaré en dólares al 1%, sí. Es una buena tasa. Buena tasa. Hoy la tasa, hoy para financiarte, no sé qué están viendo ustedes, pero hoy para financiarte afuera, vos tenés un gran problema con importaciones. ¿Se acuerdan la circular del Central que te dice que tenés que pagar a 180 días, etcétera? Obligó a todas las empresas a financiar. La mejor a financiarse con cartas de crédito, etcétera. La mejor tasa que consiguieron muchas, tengo bastantes clientes que tienen que hacer este tipo de cosas, es esa tasa. Uno mensual, ni empresa grande consiguen menos. Para que te des una idea, una ON hoy está pagando, una ON de primera línea está pagando 8 puntos en dólares en Argentina. No es mala tasa uno. Exacto. Y más teniendo en cuenta que seguramente lo calza contra producción de granos y es una excelente estrategia. Pablo, otra pregunta más que tenemos es, ¿ves alguna restricción para la importación de lo que se llaman insumos y fertilizantes, viendo el tema de la falta de dólares y demás a lo largo del año? Sí. Bien. El año pasado, cuando recién pusieron ya debería haber sentido restricciones, o complicaciones por lo menos.
Pero este año el faltante de dólares se va a sentir mucho más que el año pasado. Entonces sí va a haber problemas. Va a haber problemas para eso. Y yo no sé si quedaron parte de los fertilizantes en licencias no automáticas. ¿Quedaron? ¿Algunos saben si No, quedaron? no te escuché la pregunta, perdón. Si quedaron en licencias no automáticas. Si están bajo el Eh, régimen del CIRA. Quedaron algunas. El problema que hubo es las entregas en los puertos. Hubo restricciones ahí durante el año pasado, más que nada en las importaciones en lo que fue Rosario Norte, y también hubo algunos problemas también por el gas en lo que fue a nivel mundial la producción de fertilizante, con lo cual, bueno, viste todo lo que era Rusia, Ucrania y demás, bueno, eso afectó un montón lo que era el precio de los fertilizantes. Hoy están bajando, esos precios se están poniendo a valores medianamente normales de promedio, con lo cual, viendo lo que comentás vos y la falta de fertilizantes o problemas de importación, bueno, sigue siendo una excelente estrategia anticiparse a las compras, ¿no? Todo lo que pueda anticiparse, primero, es a dólar oficial, que sabemos que para la campaña que viene va a estar próximo a algún sinceramiento o algo por el estilo. Ustedes lo deberían tener en agosto, más o menos, estos fertilizantes, supongo. Deberían tener todos los insumos más o menos para agosto. Sí, todo comprado ya tenés que tener para agosto. Anticiparte ya. ¿Y ya recibido? Sí, sí, ya tenés que anticiparte hoy, ya tenés que anticiparte con este escenario, anticiparte a todo lo que necesitas durante el año. Sí, acuérdense que en general las restricciones cambiarias te piden pagar varios meses después de haber despachado. Entonces, si vos lo necesitas despachar para agosto, lo despachás para agosto y te dan 100 días, vas a pagarlo con un dólar distinto. Todo lo que se pueda anticipar a dólar oficial es ganancia. Absolutamente todo. Lógicamente tiene el problema de que hay algunos agroquímicos y demás que no se pueden acopiar tanto, ustedes lo sabrán, pero todo lo que se pueda anticipar de compras a dólar oficial es ganancia. Lo mismo si, no sé si las empresas de maquinaria agrícola además tienen capacidad todavía o están hasta tope. Pero No, no, también todo lo que es eso. lo que es maquinaria agrícola, bueno, restricción, hay falta de maquinaria en realidad, ¿no? Por todo el Claro. tema de importaciones y demás. Otro punto interesante también para remarcar es el precio de los combustibles. La gráfica te da que el precio del combustible todavía está por debajo del promedio con relación al insumo producto que son los granos, y es una excelente oportunidad también para anticipar esas compras o dejar todos los insumos todo el combustible que uno necesita para siembra y cosecha, ¿no? Sí, y más o menos se mueve con un poco más libre, pero va a estar detrás de la inflación general, así que también Sergio, también eso es una buena posibilidad. Pablo, bueno, te agradezco en nombre de la compañía, bueno, tu presencia, la información que nos acercaste. Seguramente van a surgir algunas preguntas que te las acercaremos por mail. Pero bueno, muy agradecido. Bueno, felicitaciones por el primer webinar con nosotros. Es un gusto haberte recibido y esperamos contar con tu presencia en futuros webinars. Bueno, gracias, a disposición y un placer, Sergio, muy cómodo. Gracias. Bueno, seguimos con Paulina Lescano. No sé si Paulina estás por ahí con todo lo que es la información de mercado nacional e internacional. Bienvenida, Paulina. Hola, ¿qué tal, Sergio? Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, una mañana todo de buenas noticias. Yo de mi lado tampoco puedo dar muchas buenas noticias, pero bueno, hay que ver qué hacer con esta realidad. ¿Comparto la pantalla? Sí, compartí. Y después desarrollá todos los temas que tengas y al final de tu columna, bueno, como hicimos recién, vamos viendo preguntas del público. Bueno, ahí se ve la pantalla. Se ve perfecto. Bueno. Bueno, vamos a arrancar con la parte de granos, justamente. Y como para, digamos, darle una introducción de dónde estamos hoy, y quizás los que estuvieron en la charla anterior también lo puse como punto de referencia, podemos decir que estamos de lleno en
en el mercado climático de Sudamérica, y bueno, lo podemos ver, digamos, día a día en la realidad de nuestro país. ¿Qué es lo que viene pasando? Este gráfico también estaba la vez pasada. Si comparo este gráfico con el del mes pasado, soja y maíz están en los mismos niveles. El único que tuvo una recuperación, tampoco demasiado interesante, de $10 respecto al mes pasado, es el trigo. Y lo vuelvo a poner en este gráfico porque, digamos, en valores corrientes, los precios internacionales siguen estando en buenos niveles. Después vamos a ir viendo qué es lo que pasa en el mercado local. Como resumen, podemos decir que los precios siguen siendo buenos, tanto en soja como maíz. El trigo perdió prácticamente todo, y el mes pasado, digamos, el título era "Hoy parece imposible que los precios bajen en el corto plazo", y creo que hoy ya le podemos agregar "ya no parece tan imposible que eso pase". ¿Por qué? Porque principalmente todo lo que es la producción de Brasil, el ingreso de la cosecha, por más que esté retrasado, está ingresando al circuito comercial en un mundo que no reactiva como se esperaba que reactive. Así que bueno, el mensaje principal es que quedarse totalmente abierto a, digamos, a pensar a que van a seguir las uvas indefinidamente es realmente un riesgo, en especial cuando ya tuvimos una fuerte pérdida de producción. Obviamente, si no hay cosecha, es imposible pensar en tomar precios, pero para quienes todavía están con posibilidades, evaluar las alternativas que después Agustín nos va a compartir, creo que es muy interesante. ¿Qué es lo que viene pasando en el contexto global? Siempre poniéndonos del lado de lo que puede afectar la demanda, después vamos a ir a la parte productiva. El Fondo Monetario Internacional, digamos, elevó levemente sus expectativas de crecimiento para el mundo para la campaña, para el 2023, pero igual fíjense que seguimos hablando de un crecimiento global que está muy por debajo del 2022, y si comparamos con el 2021, que estaba arriba del 5 a nivel global, seguimos en un mundo con bastantes dificultades para volver a la normalidad. Ni siquiera en el 2024 el mundo tendría el mismo crecimiento que traía digamos, saliendo de la pandemia. Y después, otro dato interesante, que a China sí también le aumentó la expectativa de crecimiento a 5,2, y la vez anterior estaba en niveles de 4, pero no nos olvidemos que la realidad es que este año, inclusive con datos de China y demás, China no creció por encima del 3%. Entonces, digamos, podemos decir que el Fondo Monetario Internacional está esperanzado en que va a crecer, pero la realidad por ahora sigue siendo otra. Entonces, el resumen del contexto global es que seguimos entre un mundo que sigue con inflación y un riesgo de recesión. Esto, bueno, esto lo vimos la vez pasada. Lo que les quería mostrar es que evidentemente China ya no es la misma China de cuando hablábamos de tasas de crecimiento ni siquiera del 8 o del 7, y como muy positivo se ve un nivel que llegue a 5. Bueno, obviamente China es el primer exportador de una gran cantidad de productos terminados y el primer importador de una gran cantidad de commodities, así que lo que pasa con China es sumamente importante. A nivel inflación global, ayer salió el dato de Estados Unidos con una baja respecto de diciembre, lo mostraron en 6,4%, que confirma que todas las medidas que se están tomando están, digamos, generando esa baja de la inflación, lo cual es positivo, pero por el otro lado, este grafiquito que se los mostré la vez pasada es el índice dólar en los últimos 5 años, cómo fue evolucionando y cómo fue, digamos, la inflación aumentando por más que se tomaban medidas para evitar que eso pase. Y acá lo que les marqué es que el índice dólar venía bajando porque se esperaba que la Reserva Federal no tuviera que seguir con esas medidas tan restrictivas de aumento de tasa de interés, porque la inflación venía bajando, pero en la flecha verde salió, que fue a comienzos de febrero, salió un dato de empleo en Estados Unidos que para nosotros sería un dato para festejar, pero para ellos, digamos, una generación de nuevos empleos que fue mayor a lo que esperaba el mercado, y dejó la tasa de desempleo en el nivel más bajo en los últimos 53 años. Eso automáticamente hizo pensar que la Reserva Federal va a tener que seguir aumentando la tasa de interés, inclusive más que la última vez,
para controlar o evitar que esa inflación vuelva a crecer. Entonces, este dato del 6,4, si bien es menor que el que habían tenido en el mes pasado, no es tan menor como esperaba el mercado, así que hay que seguir de cerca si la Reserva Federal sigue aumentando esas tasas de interés. Y bueno, y un comentario aparte o relacionado con todo lo que comentaba Pablo, un aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, obviamente que también es una mala noticia para un país como el nuestro que depende mucho del crédito internacional. Cuando vamos a Argentina, el mes pasado estábamos en esta situación, una sequía terrible. Después empezamos a tener algunas precipitaciones a mitad de enero, nos entusiasmamos, en muchos casos, muchos de los que están del otro lado seguramente han mejorado su situación, pero después se volvieron a cortar las lluvias y también habrán empezado a ver que las zonas que habían revivido empiezan de nuevo a perder digamos, expectativas de rinde, otras que nunca se habían recuperado ya, digamos, se pierden totalmente. Estas dos capturas de pantalla que son de Twitter de hoy, creo que muestra bastante digamos, la realidad que estamos teniendo hoy en Argentina, con algunas zonas, como la que estamos viendo en la imagen de abajo, que siguen, digamos, siguen en carrera con buenas expectativas, quizás no iguales a las de años anteriores, y otras zonas que tienen una situación totalmente comprometida. Bueno, en esa situación estamos en Argentina. Y como para, digamos, en relación también, relacionado con esas imágenes, cómo está digamos, la capa arable hoy, con algunas precipitaciones en estos últimos días. La mayoría del país entero sigue estando en una situación de sequía. Hace 2 semanas, que es lo que vimos justamente, que a partir del 15 de enero hubo buenas precipitaciones, la situación había mejorado mucho, volvemos a caer. Bueno, y agua en el perfil, obviamente que sigue siendo negativo. Hay expectativas de que se den precipitaciones en los próximos días, pero la realidad es que con la situación digamos, con los gráficos, con los mapitas anteriores de sequía, es necesario que hasta que no se vean las precipitaciones realmente se sumen esos milímetros, es muy difícil pensar que digamos, la situación, la peor situación de caída de producción terminó. Y otro dato que obviamente nos tiene a todos pensando si va a ocurrir o no va a ocurrir, y que define también digamos, es uno de los componentes de que no haya más nivel de ventas, el otro componente es la gran sequía que tenemos, es si se viene otro dólar soja, o un dólar maíz, etc. Vamos a ver algunos datos para intentar tener, digamos, alguna referencia de si es factible o no. Si escuchamos la charla de Pablo, podríamos sacar la conclusión que sería totalmente no solo factible, sino urgente, porque el gobierno necesita sí o sí dólares, pero cuando vamos a ver si tiene sentido con los niveles de mercadería disponible que hay, y, digamos, y lo que se espera en cosecha de los próximos meses en el corto plazo, nos hace pensar que quizás no tiene tanto sentido, pero vamos a ir avanzando. Cuando vamos a qué es lo que pasa en el plano internacional, lo que les comentaba, digamos, al principio, los precios, estos son 5 años, los precios de maíz siguen estando en niveles históricos buenos, esto es, perdón, de 5 años. Esta flecha es el año pasado a la misma altura, o sea, en febrero del año pasado, y a partir de febrero tuvimos, digamos, a la semana siguiente o ahora mismo estaba Rusia anunciando que invadía Ucrania, eso disparó todos los granos. Bueno, hoy estamos en una situación en la cual el maíz tiene algunos indicios de que no tiene tantos elementos que justifiquen mayores subas, y por el otro lado tiene algunos que hace pensar que principalmente en Estados Unidos el maíz Chicago como, digamos, como referencia puede tener alguna baja. ¿Cuáles son esos elementos que vamos a ver ahora? Por un lado, Brasil con una competencia terrible, que sigue aumentando su nivel de producción, falta todavía obviamente todo febrero, eso genera una competencia de disponible y de nuevo para las exportaciones de Estados Unidos.
Por el otro lado, todo lo que es la producción de, digamos, la industria de etanol en Estados Unidos, que bien, si bien en el último periodo ha mejorado un poco sus márgenes, no viene con márgenes, digamos, tan positivos, y eso hace que la demanda de maíz para esa industria también sea algo menor. Sumado a eso, Brasil, que hasta hace poco digamos, había eliminado un derecho de importación o una tasa de importación de etanol, ahora lo reinstauró, y entonces eso también afecta a todo lo que es la exportación de Estados Unidos de etanol que iba a Brasil. Entonces, hay algunos elementos que hacen pensar que el maíz en el corto plazo puede tener alguna caída en el plano internacional. Cuando vamos a ya pensar quizás en un poquito más mediano, no tan largo plazo, pero mediano plazo, otra cosa que está viendo el mercado y que tiene relación con esa posibilidad de alguna baja en el mercado internacional del maíz, es que la relación soja-maíz hace pensar en lo que es Chicago, hace pensar que haya, digamos, un aumento de superficie mayor de maíz que de soja en Estados Unidos. Entonces, ahí hay otro factor también a seguir de cerca, obviamente ver cómo viene el clima y demás. No agregué todos los mapas de clima, sino se va a hacer muy largo, pero es otro elemento de mercado que ya empieza a seguir justamente qué es lo que puede pasar con los precios. Cuando les comentaba de Brasil, bueno, Brasil, las expectativas de producción siguen estando entre 123 y 125 millones de toneladas. No he visto que haya menos de 120 millones de toneladas de estimación. Si bien es verdad de que esto es el área sembrada de la safriña solamente en Mato Grosso, si bien es verdad, la semana pasada estaba en 34%, que viene retrasado respecto al año pasado y al promedio, esto solamente en Mato Grosso, les reitero. Por el otro lado, en cuanto tienen una ventana de días, avanzan fuerte y se van acercando a los promedios. Digamos, en esos pronósticos que les mostraba de precipitaciones, se dan precipitaciones en la zona más sur de Brasil, que es donde se necesita, y digamos, en todo lo que es la posibilidad de cosechar, donde ya la soja está para cosechar, en el caso de Mato Grosso, estaría con días secos, y eso permitiría un avance de cosecha de soja y de avance de siembra de la safriña. Bueno, otro estado importante, en Paraná, llevan un avance de siembra del 12%. Si bien es verdad que, digamos, el mercado climático para maíz tiene todo febrero y todo marzo para ver si esa mega producción de Brasil se confirma, evidentemente por ahora todo indica que lo van a lograr. Cuando vamos a cómo está el mercado internacional de exportación, con algunos, digamos, con los principales jugadores de referencia, tenemos que Argentina hoy sigue estando caro en valores FOB en relación a nuestros competidores, y bueno, y acá fíjense lo que les comentaba, o sea, Estados Unidos a nivel internacional está ofreciendo su maíz a niveles más bajos, inclusive que los que está ofreciendo Brasil. Y este gráfico que es de CREA, está muy bueno como para responder, cuando primero les dije que los niveles internacionales de precios tomando Chicago son buenos, y la realidad es que vivimos en Argentina y tenemos todos los descuentos que ya sabemos, todas las intervenciones, etc. Entonces, ¿cómo estamos en nuestro país en valores en relación a la historia? Este caso, por ejemplo, es de Maíz Abril, y es una serie desde el 2004. En este caso es moneda corriente. Entonces, si vemos este gráfico, sacamos la conclusión que los precios del maíz son buenos. Ya sé que del otro lado van a decir sí, pero no estás teniendo en cuenta los costos. No, todo no podemos mostrar acá, pero después vamos a llegar a algo relacionado con eso. Y otros dirán, claro, pero ahí estás mirando moneda corriente, o sea que eso tampoco es demasiado real porque tuvimos inflación, etc. Cuando lo pones en moneda constante,
vemos que si bien no estamos en los niveles máximos que sí tuvimos el año pasado en moneda constante, seguimos también con niveles que son, digamos, que están por encima del promedio histórico. Entonces hay algunos indicadores que nos confirmarían que estamos con buenos niveles de precios. Y acá empieza la parte de cuando se ponen a hacer sus márgenes, que del otro lado digamos, sus costos, etcétera, son los datos que realmente sirven, y en especial en una campaña en la cual empezamos con expectativas de rinde normales y terminamos con expectativas de rinde, todavía no terminamos, con bajas de 20-30% en algunos casos, que obviamente el número de cada empresa, de cada productor, cambia por completo. Estos son solo indicadores generales. Cuando vamos a, que Sergio también comentaba, cómo venían evolucionando los precios de los fertilizantes, y comparamos en este caso también con la misma serie de CREA, el valor de la urea granulada con, en este caso es con maíz julio, también podemos ver que, podemos decir que estamos en una buena relación insumo-producto, que en muchos casos puede ser para analizar, aprovechar, etcétera, y más con lo que comentaba Pablo, de las posibilidades de restricciones de importación. Entonces, creo que se juntan acá varios factores, y algo que yo siempre trato de transmitir, que creo que el que es empresario y está al otro lado lo tiene recontra claro, es que en la Argentina el mejor negocio es el que se puede hacer cuando uno lo quiere hacer. O sea, ver quién vendió a más o quién vendió a menos, o quién compró la urea más barata, o sea, es casi, no es relevante. Lo importante es que cada empresa, cuando necesitaba un insumo, lo tenga y lo pueda comprar, etc. Entonces, teniendo en cuenta esta relación insumo-producto, si todavía hay disponibilidad de productos, si todavía sé que lo puedo tener, por más que lo necesiten unos meses, etc., creo que son oportunidades, más teniendo en cuenta las expectativas de restricciones a las importaciones que podemos tener, mayores a las que tenemos hoy. Bueno, y no me extiendo, pero lo mismo con esta AgroSeries CREA, pueden sacar todas las relaciones que quieran, más allá que seguro que las llevan, pero el mensaje es que en muchos casos hay oportunidades que creo que se pueden aprovechar con buenos precios, con una caída de producción terrible, y teniendo en cuenta estas relaciones insumo-producto. ¿Cuánto queda, para ver si tiene mucho sentido hacer un dólar maíz? ¿Cuánto queda de maíz disponible? Bueno, estos números siempre podemos decir que son bastante de Excel, puro Excel. Cuando uno va a la realidad seguramente que cambian un montón. Esto sería mercadería que no tiene precio de la 21-22, con datos de producción de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, compras-ventas de la Secretaría de Agricultura al 8 de febrero, el Excel, reitero, el Excel básico, habría 9 millones de toneladas de maíz que no tienen precio hoy, pero de esas 9, 4,4 están en manos de la exportación, o sea, de los compradores, o sea que eso ya está negociado. Y en manos de productores quedarían, entre comillas, entre 4 y 6 millones. Entre 4 y 6 es un montón de diferencia, 2 millones de toneladas es un montón de diferencia. Quizás lo que quiero, digamos, remarcar acá, que depende mucho de todas las estimaciones que se tomen. Por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción 21-22 fue 1 millón menos que la de Buenos Aires, o sea, ya ahí hay 1 millón de toneladas de diferencias. Y por el otro hay una gran cantidad de maíz que no sabemos si realmente se consumió, se le dio finalmente a los animales o no. Pero quizás el mensaje más importante es que 4 o 6 millones de toneladas, digamos, a simple vista, no justificaría que tomen una medida que distorsionaría todo el mercado y que encarecería además justamente el maíz para todos los consumos. Entonces, parece quizás, digamos, sería contraproducente inclusive para el gobierno tomar una medida así, sumado que tampoco hay seguridad que estos millones de toneladas sean estos, y que el productor que no vendió salga a vender hoy por más que le den el dólar soja. Bueno, y esto es un resumen digamos, de este Excel de la nueva campaña. Acá tienen, esto se los enviamos después, pero para que vean cómo cambia con estimaciones tan distintas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
para esta campaña estima 44,5 millones de toneladas, la de Rosario 2 millones menos, o sea que ya de arranque es bastante distinto. ¿Y cómo estamos en niveles de negociado? Acá evidentemente tengo un error, lo estoy viendo en este momento porque el negociado no puede ser igual que con la Bolsa de Comercio de Rosario, pero bueno, este es el volumen negociado. Sí estamos, con cualquiera de las dos estimaciones de producción, estamos muy retrasados respecto al volumen negociado del año pasado, y ¿cuánto hay con precio? También, prácticamente no hay nada con precio, 3,2 millones de toneladas versus 9 el año pasado a la misma altura. Es totalmente entendible desde muchos puntos de vista, estamos en una situación de sequía terrible, con altísima incertidumbre. Lo que sí es verdad que el maíz es lo que más sale, tanto del disponible como de la nueva campaña. Bueno, y a ver, no sé si... bueno, sí. Y bueno, de ese maíz nuevo, también, digamos, como para ver, de ese maíz nuevo que tenemos acá, estas 10,5 millones de toneladas de declaraciones juradas de ventas al exterior, el 80% de ese volumen tiene, digamos, periodo declarado de embarque, marzo, abril y mayo. ¿Cuánto maíz temprano va a haber? Muy difícil saber. Pero bueno, en general se habla que la expectativa de producción respecto al original cayó un 50%, o sea que podemos pensar entre 8 y 9 millones de toneladas de maíz temprano. Y cuando hacemos estos Excels, que también creo que sirven de disparadores, más que digamos, de dato súper real, en el disponible tenemos una situación que no lo detallo, después lo pueden ver ustedes, en donde la exportación estaría, entre comillas, comprada, en cerca de 4 millones de toneladas, 4 o 5, y lo que dijimos antes, que tendrían los productores, podríamos llegar a la conclusión que hay maíz viejo, que no se están haciendo nuevos negocios, que podrían ir digamos, a cubrir en parte la situación de estos embarques, que son todos marzo, abril y mayo. De nuevo, esto es Excel puro, pero creo que sirve como para sacar algunas conclusiones. Bueno, creo que, creo que no tiene demasiado sentido apuntar al maíz, y más con lo que comentaba recién, por ejemplo, Pablo, que todos los aumentos de la carne que se están dando ahora no estaban reflejados en la inflación que salió ahora de enero. Ese aumento de la carne, si además le incorporan un aumento de maíz por un tipo de cambio distinto para el maíz, creo que sería muy malo, pero bueno, no lo podemos saber. Agustín, ¿querés contar algunas estrategias? Sí, cómo no, muchas gracias, Paulina. Buen Para día a que todos. dejo de compartir. Dale. Ahí está, muchas gracias. Bueno, ¿ahí ven la pantalla? Sí. Ahí Sí, perfecto. vamos a arrancar. Bueno, vamos a arrancar con las estrategias para maíz. Vamos a arrancar un es maíz abril. Recordamos que esto queda a vencimiento un mes y pocos días. Es cortito. Bueno, el futuro el día de ayer estuvo en $261,50. Una de las estrategias posibles es la compra de un put 256 con prima de $6,40 y una volatilidad de 27 puntos. Esto bajó un poco la volatilidad del maíz, eso están poniendo un poco más barato, y sobre todo más barato porque queda menos tiempo al vencimiento, ¿no? Pone un piso de venta en $249,60 y sin techo alguno, con un gráfico que sería de esta manera, con un piso en 250, y a partir de que se activa la compra del put, empieza a acompañar el futuro menos el costo de la prima. Y después, para comparar, como la charla anterior, la estrategia sin riesgo de compra de put del mes pasado, con un futuro que está en 263 el mes pasado, poníamos un piso de 244,60, un poco más abajo, con $7,40, gastando un poco más. Bueno,
parecido, bajan un poco las opciones porque bajan un poco las opciones, se pueden mejorar los pisos bajando los precios por una cuestión de tiempo, que se está acabando el tiempo de vencimiento. Bueno, un put sintético, la venta a un futuro es 261,50, con la compra un call 264 a $8.10, pagando diferencias máximas de $2.50, esta la pongo como estrategia destacada, porque si bien queda poco tiempo, es casi un put, gastando $8, y ponemos un piso de $253,40, acompañando el mercado de 264. La estrategia quedaría así, un piso y acompañamos mercado, ahí nomás, cerquita, a partir que se activa el call. Bueno, la charla anterior, esta estrategia de put sintético, con el futuro en 2.63, como dijimos antes, poníamos un piso en 255,50, pero con un gasto $5 superior al que estamos teniendo hoy y acompañando el mercado desde $280. Hoy lo estamos acompañando ahí nomás, cerquita. De vuelta, reitero que es por una cuestión del paso del tiempo que influye demasiado, quedando tan poco para vencimiento. Después, un piso techo, con la compra de un put en 260 con $8.20, vendiendo un call 284 en $1.70, con un costo de $6.50 ponemos un piso en $253.50, pero un techo en $277.50. Esta estrategia no es demasiado beneficiosa, ya quedando tampoco al tiempo del vencimiento, ya que el horizonte donde acompañamos la suba es muy cortito. La charla anterior, el futuro con 63, poníamos el piso en $253.10, gastando $6.90 y un techo mucho más elevado, $285.10. Bueno, de paso ahora vamos a empezar con las de maíz julio. Les comento ahí en el chat, van a estar viendo que ahí vamos a estar colocando las estrategias escritas para el que no llegue a escribirlas o el que se las quiera copiar y pegar en un Word o tenerlas más a mano, van a quedar escritas en el chat. Bueno, después, para maíz julio, la compra un put 220 con el futuro en $235 que estuvo ayer, con prima $7.70, pone un piso en 212,30 sin techo. La estrategia quedaría así, un piso y acompañamos mercado después. Bueno, la charla anterior, el futuro está a $5 arriba, en $240. El piso que poníamos eran 212,20, con $7.80. Bueno, seguimos poniendo el mismo piso, con la misma prima. Es una cuestión del paso del tiempo que compensa la suba de $5 en el precio del futuro. Y también ha bajado la volatilidad un poquitito. Después, la venta del futuro en 235 con la compra del call 252 en $8, pagando diferencias máximas de $17, lo máximo pérdida que puede tener por diferencia por la venta del futuro, por el futuro vendido son $17, pone un piso de venta en $227 y acompañando el mercado desde 252. Bueno, estaría un piso en 227, a partir de que se activa el call empezamos a acompañar el mercado, restándole los $17 y más la prima, serían $25. Bueno, la charla anterior, esta estrategia de put sintético, ponía un piso en $232.50, piso mejor, con un gasto de $7.60 parecido, pero acompañando desde $12 después, $12 más arriba. Bueno, esta estrategia parecería estar mejor, ¿no? Bueno, después, un piso techo con la compra un put 228 en $10.90, la venta un call 272 en $3, con un costo de $7.90, se pone un piso en 220 y un precio máximo de venta, un techo en $264.10. Bueno, ahí tenemos un piso, acompañamos mercado y quedamos con un techo en $264. El mes pasado, bueno, poníamos un piso en $221.10, gastando $6.90 y poniendo un techo en $273.10.
En este caso, la estrategia era mejor por una cuestión de que los calls estaban más valorizados y la venta de los calls permitía con mejor dinero vender un call más alto. Bueno, con el maíz ya estamos, ahí ya dejo de compartir y ya seguís vos, Paulina. Acá estoy. No, tenía el puntero láser, no podía. ¿Se ve la presentación? Bueno, Sí. algo que mientras escuchaba lo que mostraba Agustín, que me parece bueno que comparar en relación al mes pasado, que sí, digamos, siguen generando buenos precios, me parece, las estrategias que mostraste, y quizás más allá de ver si se viene el dólar en maíz, que obviamente que acá puede pasar cualquier cosa, creo que digamos, con este último dato de inflación que fue malísimo, más allá de todos los que venimos acumulando, veo más factible que hagan todo lo posible para bajar el maíz como sea local que cualquier otra medida. Pero bueno, lo tendría de escenario, entonces estas estrategias que pasó Agustín me parece que son para tenerlas en cuenta. Bueno, cuando seguimos con soja, con el mismo análisis que hacíamos recién, el año pasado estábamos, digamos, en este nivel de precios, estamos algo por debajo del año pasado con los niveles de Chicago, pero sí desde digamos, esta campaña, lo que tuvo de particular que desde octubre, o sea, empezamos también a ver la recuperación que, bueno, igual que el año pasado, digamos, el anterior también fue a partir de octubre, estalló y tuvo los máximos en abril, y obviamente nos preguntamos si este año puede pasar lo mismo, ¿no? La soja, a diferencia de lo que veíamos en el caso del maíz, viene con una tendencia positiva en el mercado internacional y quizás tiene el componente de que si bien las expectativas de megaproducción de Brasil digamos, siguen intactas, en el corto plazo todavía no está llegando esa mercadería, y el otro componente, entre comillas, es que esa mega cosecha de Brasil tiene cierto retraso que hace que, por ejemplo, todos los embarques que los chinos tenían comprados para que sean a partir de febrero, se están retrasando. Entonces, eso creo que también le da un componente digamos, de sostén o justamente de este comportamiento de subas en el mercado internacional. Cuando vamos a ver cómo siguen, cómo siguen el complejo soja, esto es en un mes en relación a la charla anterior, la harina sigue siendo, digamos, la estrella en el complejo, subió en un mes un 4,7%, el aceite, por el contrario, viene, digamos, es el que en todo caso empuja los valores, y la soja, como les decía, prácticamente sin cambios respecto al mes pasado. Cuando vamos a, digamos, dentro de lo que dijo el USDA, creo que lo más importante para nuestro mercado a tener en cuenta es, por un lado, que las estimaciones que está dando el USDA están muy lejos de lo que nosotros, o sea, cualquiera que viva en Argentina considera factible. El USDA, si bien bajó su estimación de 45, que era, esto es enero, de 45 a 41, está muy lejos de los 34,5 que estima la Bolsa de Comercio de Rosario, e inclusive los 38 que estima la Bolsa de Buenos Aires. Pero sí creo que esto nos sirve como para ver qué es lo que pasa con el mercado de harina, pero también tener en cuenta que Brasil es, digamos, es una competencia, no solamente para Estados Unidos en soja, sino que en maíz, sino que ya se está tornando en competencia en prácticamente todo. ¿Qué es lo que viene haciendo? Estas son las exportaciones de harina en los últimos años. Argentina hasta hace 3 campañas era
sigue siendo líder, obviamente el principal exportador de harina, pero era líder indiscutido, casi que duplicaba las exportaciones respecto a los competidores de Estados Unidos y Brasil. Poquito a poquito Brasil, como les decía, viene mejorando, y esta campaña, con nuestra caída de producción y su aumento de producción de Brasil, la situación se va acercando, o sea, esa diferencia entre exportaciones. De todas maneras, esto podemos decir que es bastante, entre comillas, mentiroso, porque estamos partiendo de una estimación de producción de Luzda de 41 millones de toneladas, o sea que digamos, las expectativas de producción de harina también van a ser mucho menor. Pero ¿qué es lo que viene haciendo Luzda? Todo lo que nos baja a nosotros de exportación de harina, digamos, en relación a sus informes previos, en enero bajó 1,1 millón de toneladas la exportación de harina argentina, se la subió a Brasil. Este reporte bajó en 300.000 la de Argentina, subió 300.000 en Brasil. De nuevo, estos datos podemos tomarlos de tipo de referencia para ver el comportamiento cómo viene, pero es de esperar que la exportación nuestra sea menor. Lo que sí es verdad que también dentro de, digamos, de esto que está mostrando Luzda, y que creo que es bastante factible, aumenta las importaciones de soja a 6,5 versus 5 millones de las estimaciones anteriores. Cuando vamos a esto de un factor que podríamos decir que es de soporte de cómo viene el avance de cosecha en Brasil, yo creo que es de soporte y es de doble riesgo total. Porque en el avance de cosecha al 10 del 2, de acuerdo a Rural, iban cerca de 17% la semana pasada. Si bien, digamos, versus el año pasado siguen estando muy retrasados, en relación al promedio no están tan retrasados, están ahí, o sea, se están poniendo más o menos a tono. ¿Y por qué digo que esto tiene un componente de alerta o riesgo? Todos esos retrasos de embarques que se estaban dando, a medida que esta cosecha empiece digamos, a avanzar, está haciendo que todos los embarques atrasados se estén acumulando en marzo, y si a eso le sumamos que se reactiva toda esa cosecha, se puede, digamos, profundizar lo que ya se está viendo. Todo lo que es oferta FOB desde Brasil viene con descuentos, justamente porque está saliendo esa mercadería. Y si a ese hecho le sumamos que los productores brasileños venían retrasados con su nivel de ventas, y ahora, a medida que avanza la cosecha, se están poniendo a tono, tenemos un doble factor de posible presión en los precios. Bueno, y si sumado a eso, seguimos la evolución del tipo de cambio del real, las semanas en las cuales hay una devaluación del real, automáticamente se genera más nivel de ventas. Y acá está la cosecha de soja en Mato Grosso. Si se fijan, salió un 44%, que también venía súper retrasado. Si siguen las noticias, una de las noticias era que Mato Grosso estaba súper retrasado por las lluvias, etc. Bueno, fíjense, la semana pasada ya se puso cerca de la media de los últimos 5 años. O sea, cuando le tienen ventana, avanzan. Y bueno, y esto más que nada lo puse como, estas son las anomalías de precipitaciones que tuvieron en enero, en donde se ve que justamente digamos, las zonas del sur son las que hoy sí tienen preocupaciones, todo lo que es Río Grande do Sul, de caídas de rinde, porque ahí sí ha seguido seco, y ahí sí, digamos, todavía están definiendo rindes. Así que quizás es para seguir de cerca, que es lo que sigue pasando en Río Grande do Sul, pero hasta ahora ninguna consultora bajó sus estimaciones por debajo de 152 millones. Bueno, y cuando vamos a estos gráficos que ya vimos en maíz, cómo está la soja local, de nuevo, si miramos en moneda corriente, estamos casi en niveles máximos históricos. Cuando vamos a moneda constante, la situación cambia bastante, pero podemos decir que estamos en niveles promedio. Y cuando vamos a comparar relaciones insumo-producto, hemos mejorado respecto a los niveles digamos, los peores niveles que tuvimos el año pasado. Seguimos estando por encima de los niveles promedio, pero ha tenido una baja que en muchos casos seguramente van a evaluar si se puede aprovechar o no.
teniendo en cuenta también lo de las restricciones posibles de importación. Bueno, y en este caso lo mismo con los valores de soja, relación insumo-producto con el fosfato diamónico, que también después de los picos que hemos visto, que tenga una corrección así, en muchos casos creo que son situaciones para aprovechar. El mes pasado, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires había sacado como su primer estimación de posibles escenarios y había mostrado, que lo vimos en la charla, dos escenarios. Uno, que la producción de soja fuera de 41 millones de toneladas si se revertía la sequía, y otra de 37 millones si no revertía la sequía. Bueno, ahora sacó su estimación actual es de 38 millones, ya sacó la posible de 41, y esto lo pueden ver después en detalle. Es un análisis de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que muestra cómo esta caída de producción va a afectar al resto de la economía, relacionado con todo lo que contaba Pablo, de menos ingresos de divisas, de dólares, de menos actividad, etc. Bueno, acá está, digamos, el análisis que hace la Bolsa de Buenos Aires, y considerando que la de Rosario estima 3,5 millones menos de toneladas, así que estamos jugadísimos. Cuando vamos a los precios internacionales de la soja, no estamos ni cerca de ser competitivos, y lo que les comentaba, Brasil, no solo, si se fijan respecto a enero, viene bajando su oferta en valores FOB, y hoy es el origen más barato. Si reactiva fuertemente ese, digamos, avance de cosecha, creo que hay que tenerlo en cuenta. Esto también lo vimos en la charla pasada. La importación que, digamos, el mes pasado se hablaba de que íbamos a importar soja desde el norte de Brasil. Si bien todos los últimos años se viene importando algo, en general venía todo por la hidrovía. Digamos, esto sería lo atípico. Bueno, y además lo atípico es que viene justamente por marítimo, digamos. Este año, con la mega sequía que tenemos y la súper excelente producción que va a tener Brasil, digamos, se repite esta cosa atípica que solamente pasó en el 2018. Así que bueno, hay que ver cómo sigue este flujo de mercadería, pero sí, seguramente vamos a tener un nivel de importación mayor que el año pasado. Bueno, ¿y cuánto queda de mercadería sin precio? De nuevo, con todas las aclaraciones de que es un Excel y que después se pueden hacer todo tipo de modificaciones, pero para tener un panorama general, podemos estimar, los que están del otro lado van a tener también su proyección, que no hay más de 6 millones de toneladas en manos del productor, 6 como máximo. Entonces, de nuevo, ese volumen puede ser el que intente el gobierno hacer que el productor venda con un nuevo dólar soja, y de nuevo, el productor que no vendió esa mercadería va a vender ahora con la situación de sequía, incertidumbre del país, etcétera, por más que le pongan un dólar soja. ¿De cuánto tiene que ser esa diferencia del dólar soja para generar un volumen que realmente justifique tomar una medida tan distorsiva? A simple vista parece que no sería necesario. Y cuando vamos a ver, digamos, dentro de lo negociado, cuánto tiene la industria, esta es la vieja campaña de 21-22, y cuánto tiene la exportación, en la exportación, entre comillas, tiene negociada 7,6, y ventas de soja solamente 5,6. Entonces, digamos, ahí hay un volumen que también, entre comillas, estaría disponible de pasar a la industria o de hacer nuevas ventas al exterior, pero hoy estamos no competitivos. Y cuando vamos a la nueva, tenemos algunas cosas para ver. En las últimas 2 semanas, digamos, si bien este nivel de ventas semanales de 200.000 toneladas no parece elevado, está muy cerca de lo que se viene negociando de maíz nuevo, y por el otro lado, hasta hace 3 semanas no salían más de 50.000 toneladas de soja nueva. Y acá, digamos, el resumen con las dos estimaciones, por eso la estrellita, o sea, son muy distintas, es un montón de millones de toneladas de diferencia.
cuánto hay negociado, cuánto en porcentaje esto es negociado, y de eso cuánto hay con precio. Con precio no hay nada, no hay ni siquiera 1 millón de toneladas. El año pasado a la misma altura había 2,4. El año pasado no teníamos el dólar soja, no teníamos la mega sequía, o sea que es bastante entendible que esto esté ocurriendo. Pero, acá me olvidé no le cambié el soja. Tiene sentido un dólar soja, y digamos, en esta pregunta del dólar soja, son muchas preguntas. Si tiene sentido hacerlo y cuándo. Entonces, ahí, digamos, el análisis es mucho, digamos, hay que ir un poco más finito. En algunos casos se considera que hacerlo al comienzo de cosecha no tiene en el disponible vimos que prácticamente no hay mercadería, y digamos, personalmente creo que es difícil que eso que no se vendió se venda, por más que le pongan un dólar soja con una brecha del 40%. Y después, de lo nuevo que está entrando, muchos consideran que en cosecha, en general, hay un volumen que se vende sí o sí. Por el otro lado, hay mucha mercadería a fijar que sí o sí tiene que ser fijada antes del 30 de mayo, el 30 de junio, etc. O sea que va a salir la mercadería. Ese es un escenario. Y el otro escenario que también se evalúa es que la necesidad de dólares es tan grande que van a hacer lo imposible por más que el resultado no sea tan bueno. Bueno, y mientras se espera el dólar soja, ¿qué es lo que viene pasando con el mercado? La soja mayo perdió más de $40, para tener en cuenta, especialmente para los que saben que sí o sí tienen que vender en mayo, que sí o sí tienen que fijar mercadería en mayo, etcétera, más no teniendo certeza ni de cuándo va a ser el dólar, ni qué brecha va a tener. Y por el otro lado, la soja julio tuvo primero una baja, igual que a partir de el 17, a partir del 17 de enero también tuvo una fuerte baja, pero a partir del 23 de enero tuvo una fuerte recuperación. Y cuando vamos a la noviembre pasó algo similar, tuvo una fuerte baja, igual que la mayo, solo que la noviembre también recuperó. Eso hizo que digamos, el pase entre la julio y la mayo pase del 3% cuando estaban en 17 de enero a hoy 24%. Y cuando vamos a la noviembre pasamos de un pase de $6 a $32. Entonces, bueno, ahora le doy paso a Agustín, y esto se los dejo también como para hacer ejercicios con sus ideas de que si sale el dólar soja y cuándo, ¿no? Estas son las cotizaciones de dólar futuro en el MAT Barrofex para los posibles momentos, por ejemplo, marzo, previo a la presión de cosecha, mayo y julio. Y acá están las posiciones en el término. Después, dentro de todos estos escenarios totalmente de Excel, ¿a cuánto puede salir el dólar soja? Una de las ediciones fue con una brecha del 34% arriba del tipo de cambio oficial, y la otra 39%. Bueno, de nuevo, esto es un ejercicio que lo acabo de hacer mientras escuchaba a Pablo. Un dólar soja con una brecha del 37% en marzo me da un dólar de 2.90. Uno en mayo con esa misma brecha, 3.26, y el julio 3.69. Y acá tenemos los valores de soja a futuro. Entonces pueden hacer todos sus números pensando en cuando sí o sí tengan que vender, si pueden esperar o no. Y ahora sí le doy pie a Agustín. Y bueno, como ya me súper extendí con el precio, el trigo lo dejo en la presentación, pero no lo voy a comentar, sino nos quedamos hasta el mediodía. Agustín, te aviso por las dudas, si querés mostrar soja y después trigo, te dejo a vos de lleno. Dale, gracias Paulina, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con las estrategias de soja. Bueno, acá tenemos para la soja mayo de 2023, con el precio del futuro que estuvo en 385, bien como decía Paulina, el pase, la soja mayo la bajaron bastante, recuperó un poco con los rumores del cambio de los rumores de estos días del dólar soja de mayo a marzo, pero
pero bueno, por ahora está el pase muy grande con julio y con noviembre. Bueno, una soja futuro de mayo que estuvo en 3.85, comprando un put 376 en $10.20, nos pone un piso en $365.80. Así que el gráfico con un piso en $366, casi, y acompañando el futuro menos estos $10. Después, bueno, ¿cómo estaba en la charla anterior? Bueno, el futuro estaba a $412 hace un mes. Acá se ve mucho la pérdida que ha tenido este último mes la soja mayo, que después ahora vamos a ver en julio no fue tanto. Bueno, podíamos poner un piso en $382.80 con un gasto de $9.20. Bueno, esto está dado principalmente por la caída que tuvo la soja mayo y la diferencia de precios que había. Después, bueno, un put sintético con la venta del futuro en $385, comprando un call 396, $11 por arriba nomás del futuro, pagando una prima de $9.70, como decía, no hay diferencias máximas, lo máximo que se puede llegar a perder por los futuros es $11, queda con un piso de venta en $375.30 y acompañando al mercado a partir de $396. Así quedaría el gráfico, un piso en 375, y acompañando el mercado a partir de que se activa el call 396. Bueno, como estaba el mes pasado, en la charla anterior, el put sintético de soja mayo, bueno, habíamos hablado de poner un piso en $402, gastando $10, y acompañando desde 432. Bueno, un piso techo, comprando un put 384, con prima 13, casi 14, vendiendo un call 416, con prima 3,60, con un costo de $10 casi, se pone un piso en $373.80 y un precio máximo de venta o un techo de $405.80. Bueno, así quedaría el gráfico. Bueno, se acompaña poco. En realidad no tiene mucho rango donde uno acompaña precio, pero acompañaría la primera parte de la suba. El mes pasado el piso techo nos está dando un piso de $397.50, gastando $10.50 y poniendo un techo en $437.50. Bueno, yendo a la soja julio la compra un put 388, ayer la soja julio estuvo $408.50. Bueno, acá vemos el diferencial, ¿no?, que hay entre una posición y otra, más de $20. Comprando un put 388, gastando $10.50, se pone un piso en $377.50 y sin techo alguno. Bueno, el gráfico quedaría así, acompañando, y la charla anterior, esta estrategia de compra de put, acá vemos, el mes pasado estaba a 415 el futuro de julio, o sea, no tuvo mucha variación lo que es este mes contra el mes pasado. Este mes el futuro está en 408. Si miramos el mayo tuvo sí mucha variación. Bueno, el piso está en $377.40, poníamos, y gastando $10.60. Después, un put sintético, bueno, vendiendo un futuro en $408.50, comprando un call 432 en $10.70, pagando unas diferencias máxima pérdida de $23.50, se pone un piso en $397.80, casi 398, acompañando el mercado a partir de 432. Bueno, así quedaría el gráfico, un piso, y se acompaña a partir de que se activa el call. Y el mes pasado estábamos poniendo un piso de $404, gastando $10.60, pero acompañando a partir de $448. Para soja julio, un piso techo, comprando un put 400 en $15.30, vendiendo un call 452 en $5.20, con un costo de $10, ponemos un piso en prácticamente $390, y un techo en $441.90. Así quedaría el gráfico.
Y en el mes pasado estábamos poniendo un piso de $390, gastando 10 y un techo de 462. Bueno, lo que armé para mostrarle algunas estrategias soja-noviembre que están apareciendo opciones, con la particularidad de que las opciones de soja-noviembre están en términos de volatilidad más baratas que la julio y la mayo. Julio y mayo estamos hablando de entre 19, 20, 21, 22 puntos de volatilidad. En noviembre estamos hablando entre 16 y 18 más o menos. Igualmente, las opciones de noviembre son caras por una cuestión de tiempo que falta el vencimiento. Bueno, con un precio del futuro en 415,50, comprando un put 384 en $11, ponemos un piso en $373,50, $373 sin techo. Se quedaría el gráfico y no tenemos, el mes pasado no hubo estrategia de noviembre, por lo cual no les muestro nada en ese sentido. Y después un put sintético, que es la venta de un futuro en $415,50, comprando un call 456 en $10,40, pagando $40 máximo y con 50 de diferencias máximas, poniendo un piso en $405,10 y acompañando al mercado desde 456. De esta manera quedaría el gráfico. Bueno, ahí en el chat ya van a ver también todas las estrategias escritas. Les muestro rápido unas de trigo que tenía preparado, sobre todo más que la de trigo julio, que es esta, que es la venta a un futuro en 310, con la compra a un call en 332, gastando $9,30, poniendo diferencias máximas de $22, se pone un piso de venta en 300,70 y se acompaña el mercado de 332. De esta manera queda el gráfico. Y el mes pasado, esta estrategia de put sintético para trigo, con el futuro en 318, estamos hablando de un piso en $308, gastando 9,20 y acompañando desde 360. Bueno, más que nada, la idea de mostrar si lo de trigo es trigo diciembre. Bueno, opciones de trigo diciembre, las hay. Nosotros hoy estamos generando volumen y liquidez de opciones, así que las opciones las generamos nosotros, la liquidez la ofrecemos nosotros, así que ya no tenemos ese problema de la falta de liquidez en el mercado. Siempre y cuando haya liquidez en el futuro, las opciones van a tener liquidez en Morgan García Mancilla. Bueno, con un futuro en $267 que estuvo ayer, se podía comprar un put 236 en $9, poniendo un piso en $227 sin techo alguno. De esta manera queda la estrategia. Y un put sintético con un futuro en 267, comprando un call 308, gastando $8,80, poniendo diferencias máximas de $41, un piso de venta en $258,20 y acompañando al mercado desde $308. Así quedaría la estrategia. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por escuchar. Nuevamente les repito, en el chat quedaron todas las estrategias escritas y después vamos a estar enviando toda esta presentación en PDF. Muchas gracias, Gustavo. Como siempre, impecable la presentación y las estrategias que nos acercás. Tenemos una pregunta en el chat para Paulina. Paulina, con soja Matva, mayo 23 a $382 y julio 23 a $407 versus $373 de Chicago, ¿está barata la mayo o cara la julio? No, yo creo que está cara la julio. Un poco era lo que comentabas de perspectiva afuera y demás, coincidimos todos que sigue siendo una oportunidad, está cara la julio, ¿no? Con respecto a la mayo y todo lo que se está por venir en cosecha nacional, ¿no? Sí, creo que el riesgo mayor en el corto plazo es que se acelere esa cosecha mega de Brasil. Y bueno, que se den esos factores, ¿no? El avance de cosecha, los retrasos de embarque que hace que la ofrezcan más barata, si querés,
y los productores vendiendo más fuertes y además hay una devaluación mayor. Creo que sí, que está caro. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Quiero agradecerle puntualmente a Agustín Marcos toda la información del término que nos acercó, siempre muy completa. A vos, Paulina, también toda la información que nos acercás, como siempre, a todo el equipo y en estos webinars. Bueno, a Pablo, que en este momento se desconectó porque tenía otra reunión. Y a todos los oyentes del webinar que nos acompañan siempre en cada uno de estas reuniones. Particularmente quiero despedirme de todos, inclusive los asistentes y panelistas. Este es mi último webinar como host. Agradecerles a todos y bueno, espero verlos pronto y muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.